Imagina una esfera rojiza, suspendida en el vacío cósmico. Está a unos 225 millones de kilómetros de la Tierra. Gira lentamente bajo un cielo teñido de tonos óxido, un cielo que jamás ha conocido el azul. Marte flota allí, solitario y silencioso. Es barrido por vientos que cargan un polvo tan fino que penetraría los alvéolos humanos en segundos. Su atmósfera es tan tenue que la sangre herviría literally si se expusiera sin protección. Es un mundo de temperaturas que se desploman a 80 grados Celsius bajo cero durante la noche ecuatorial. Un lugar donde la presión atmosférica equivale a estar a 35.000 metros de altitud en la Tierra, mucho más allá de lo que cualquier ser humano podría soportar conscientemente. Las llanuras marcianas se extienden por miles de kilómetros, salpicadas de cráteres tan antiguos como el sistema solar. Volcanes extintos se elevan a alturas que desafían la comprensión terrestre, como el Monte Olimpo, que alcanza 21 kilómetros sobre la superficie, casi 3 veces la altura del Everest. Este es el planeta que los multimillonarios prometen colonizar en décadas. Es el destino que los científicos presentan como inevitable para la humanidad. Es el mundo que los escritores de ciencia ficción convirtieron en el segundo hogar de nuestra especie, durante un siglo de narrativas optimistas. Historias de cúpulas brillantes, granjas hidropónicas y niños nacidos en gravedad reducida. Pero hay algo que rara vez se dice con la franqueza necesaria, algo que permanece deliberadamente oculto bajo capas de entusiasmo tecnológico y retórica de destino manifiesto cósmico. La verdad incómoda es que Marte podría representar no el próximo capítulo de la expansión humana, sino la fantasía más cara y potencialmente imposible jamás concebida. No se trata solo de dificultades técnicas que se puedan superar con ingenio, ni de obstáculos temporales que esperan innovaciones futuras. El problema es fundamentalmente más profundo y mucho más perturbador de lo que admite el discurso público. Estamos frente a limitaciones que residen en la propia estructura de la biología humana, en las leyes implacables de la física planetaria, en los costos energéticos monumentales impuestos por la termodinámica, y quizás lo más crítico, en las restricciones psicológicas de una especie que evolucionó durante millones de años bajo condiciones terrestres específicas e innegociables. La colonización de Marte no es simplemente difícil, podría ser biológicamente imposible de forma permanente. Comprender por qué requiere que deconstruyamos la mitología que hemos construido alrededor del planeta rojo. La historia de Marte como destino humano no comenzó con cohetes ni cálculos orbitales. Comenzó con proyecciones psicológicas y errores de observación, transformados en narrativas culturales. A finales del siglo XIX, el astrónomo estadounidense Percival Lowell observó a través de sus telescopios lo que interpretó como canales artificiales. Vio estructuras geométricas que, según él, solo podrían haber sido construidas por una civilización avanzada. Una civilización que luchaba desesperadamente por llevar agua desde los casquetes polares hasta las áridas regiones ecuatoriales. Lowell no estaba simplemente observando Marte, estaba proyectando sobre el planeta las ansiedades de su tiempo. Ansiedad por los recursos hídricos, el declive de las civilizaciones y la necesidad de encontrar inteligencia más allá de la Tierra. Sus canales nunca existieron. Eran artefactos ópticos, combinados con el deseo de ver patrones donde solo había caos geológico. Pero la narrativa ya había sido plantada en el imaginario colectivo. Marte se convirtió en sinónimo de alteridad inteligente, de civilizaciones alienígenas, de posibilidades que trascendían las limitaciones terrestres. Cuando la astronomía del siglo XX demostró que los canales eran una ilusión, ocurrió algo curioso. En lugar de abandonar Marte como objeto de fascinación, simplemente invertimos la narrativa. Si los marcianos no existían para visitarnos, entonces nosotros los visitaríamos. Si las civilizaciones antiguas no habían florecido allí, entonces nosotros seríamos la primera. El planeta rojo pasó de ser el hogar de otros a ser el destino de nuestra expansión, pero siguió funcionando como una pantalla para nuestras proyecciones psicológicas.
La ciencia ficción del siglo XX amplificó esta transformación. Ray Bradbury imaginó Marte como una nueva frontera americana, un espacio para pioneros que se enfrentaban a las maravillas y horrores de un nuevo mundo. Kim Stanley Robinson dedicó una trilogía monumental al proceso de terraformación marciana, detallando cómo los ingenieros humanos podrían, a lo largo de siglos, transformar el planeta. Andy Weir popularizó la imagen del científico sobreviviente que usa la botánica, la química y el ingenio para subsistir en un entorno hostil, creando una narrativa de triunfo humano. Cada una de estas historias reforzó el mismo mensaje subliminal. Marte es difícil, pero no imposible. Marte es un desafío, no una barrera. Marte solo espera la voluntad humana y la tecnología adecuada. La ciencia ficción no describió tanto a Marte como prescribió cómo debíamos pensar en él. Transformó al planeta en un símbolo del potencial humano ilimitado. Entonces llegó el siglo XXI, con sus multimillonarios espaciales y sus promesas audaces. Elon Musk declaró su intención de establecer una colonia autosuficiente de 1 millón de personas en Marte para mediados de siglo. Propuso una arquitectura de transporte basada en naves gigantescas, reabastecidas en órbita terrestre, capaces de llevar 100 pasajeros por viaje, en ventanas de lanzamiento que se abren cada 26 meses, cuando las órbitas planetarias se alinean. Jeff Bezos, aunque centrado en la infraestructura orbital, articula una visión de un sistema solar colonizado por billones de humanos. La retórica es de inevitabilidad, de un imperativo civilizatorio, de un seguro contra la extinción terrestre. Pero algo fundamental cambió entre la ciencia ficción meditativa de generaciones anteriores y el tecno-optimismo multimillonario actual. La escala de tiempo se contrajo drásticamente. Lo que Robinson imaginó que llevaría 300 años, Musk lo promete en 30. Lo que antes era un sueño generacional distante, se convirtió en una meta corporativa con plazos de ejecución. Y en esa contracción temporal reside un peligro. Crea la expectativa de que la colonización es una cuestión de voluntad política e inversión, cuando la realidad científica sugiere obstáculos de naturaleza completamente diferente, obstáculos mucho más intratables. La geografía física de Marte es un estudio de hostilidad ambiental a escalas casi incomprensibles. La atmósfera marciana contiene un 95% de dióxido de carbono, pero esa composición es casi irrelevante comparada con el hecho de que la presión atmosférica media es inferior al 1% de la terrestre. Para poner esa presión en términos humanos, es el equivalente a estar a 35.000 metros de altitud en la Tierra, muy por encima del llamado límite de Armstrong, donde el agua y la sangre hierven espontáneamente a la temperatura corporal. Ningún traje espacial actual puede proteger completamente contra esa presión por períodos prolongados. Cualquier falla en el sellado, por pequeña que sea, resultaría en una despresurización fatal en segundos. Además, esa atmósfera tenue no ofrece esencialmente ninguna protección contra la radiación cósmica y solar. Marte perdió su campo magnético global hace unos 4.000 millones de años. Sin un escudo magnético, la superficie marciana es bañada constantemente por radiación ionizante que daña el ADN, induce mutaciones y aumenta drásticamente el riesgo de cáncer. Los astronautas en una misión de 2 años a Marte recibirían una dosis de radiación equivalente a 1.000 veces la que recibe una persona en la Tierra durante toda su vida, superando cualquier límite de seguridad establecido. Las temperaturas marcianas fluctúan de manera extrema. En el Ecuador, durante el verano, pueden alcanzar los 20 grados Celsius al mediodía, una temperatura aparentemente tolerable, que enmascara la rapidez con la que se desploma a 80 grados bajo cero antes del amanecer. Esta amplitud térmica de 100 grados en un solo día impone un estrés monumental a cualquier estructura. Causa expansión y contracción cíclica, produciendo fracturas y fallas estructurales. Las regiones polares permanecen perpetuamente congeladas a temperaturas de 125 grados bajo cero. Las tormentas de polvo globales pueden envolver el planeta entero durante meses,
bloqueando la luz solar para los paneles y cubriendo todo con polvo abrasivo. Estas tormentas no son raras, son características recurrentes del clima marciano. El suelo marciano, el regolito, no es simplemente arena inerte. Es un sustrato químicamente activo. Contiene percloratos en concentraciones que son directamente tóxicas para la biología terrestre. Los percloratos interfieren con la función tiroidea en humanos. El regolito marciano contiene suficiente como para contaminar cualquier sistema de soporte vital si no se controla rigurosamente. Cuando se calientan o se exponen a la radiación UV, los percloratos pueden formar compuestos aún más tóxicos. Si este tipo de reflexión te aporta algo, considera apoyar el canal con tu suscripción. Eso permite que contenidos de esta naturaleza continúen siendo desarrollados con la profundidad que merecen. El agua en Marte existe principalmente como hielo en los casquetes polares y en depósitos subterráneos. Extraerla y procesarla requiere una energía monumental, tanto para excavar como para calentarla. Más importante aún, el agua líquida no puede existir de forma estable en la superficie marciana debido a la baja presión atmosférica. Cualquier agua derretida inmediatamente se sublima o hierve, transformándose directamente en vapor que se escapa. Esta física fundamental significa que la agricultura marciana no puede replicar los métodos terrestres. Cada gota de agua debe ser cuidadosamente contenida y reciclada, convirtiendo lo que en la Tierra es un recurso abundante en un bien precioso que determina el límite de población. La ausencia de una biosfera también significa la ausencia total de suelo orgánico. No hay lombrices para airear la tierra, ni bacterias fijadoras de nitrógeno, ni hongos que formen redes simbióticas con las raíces. Todo eso tendría que ser importado, cultivado y mantenido artificialmente en sistemas cerrados. Sistemas que son notoriamente difíciles de estabilizar, incluso en condiciones terrestres controladas. La gravedad marciana es del 38% de la terrestre. Es una consecuencia directa de que Marte posea solo cerca del 11% de la masa de la Tierra. Esta gravedad reducida no es una simple inconveniencia. Representa un desafío existencial para la fisiología humana, que evolucionó bajo la presión constante de un G. Los astronautas que pasan meses en microgravedad orbital regresan con pérdida ósea significativa, atrofia muscular severa y problemas visuales persistentes debido al aumento de presión en el cráneo. Esos efectos ocurren en microgravedad, pero la evidencia sugiere que la gravedad marciana, 0,38 G, podría no ser suficiente para prevenir un deterioro comparable. No existe investigación definitiva sobre los efectos de la exposición prolongada a la gravedad marciana. Todos los datos de larga duración provienen de microgravedad, 0 G, o de la gravedad terrestre, 1 G. El régimen marciano es un territorio completamente inexplorado. La pérdida ósea en microgravedad ocurre a una tasa del 1 al 2% de la densidad mineral por mes, en huesos como el fémur y las vértebras. Esto significa que un astronauta en una misión de 2 años a Marte podría perder del 20 al 40% de su densidad ósea, aproximándose a niveles de osteoporosis severa. El ejercicio resistido reduce, pero no elimina, esta pérdida. Y nada garantiza que el mismo régimen de ejercicio funcione bajo gravedad parcial. Más perturbador es que la reabsorción ósea libera calcio en la sangre, lo que puede formar cálculos renales. Una complicación médica seria que ya ha ocurrido en órbita y que sería potencialmente fatal en Marte, donde la evacuación de emergencia no es una opción. La atrofia muscular sigue un patrón similar. Resulta no solo en debilidad, sino en una alteración fundamental de los músculos que podría ser permanente. El corazón humano, un músculo que bombea contra la gravedad terrestre, reduce su masa y eficiencia en microgravedad porque su carga de trabajo disminuye. En Marte, el corazón trabajaría contra solo el 38% de la carga gravitacional terrestre. Esto podría inducir una atrofia cardíaca parcial, haciendo que un eventual regreso a la Tierra sea fisiológicamente imposible.
Los efectos sobre el desarrollo fetal e infantil son aún más alarmantes y menos comprendidos. Ningún mamífero ha completado jamás una gestación y desarrollo postnatal en gravedad reducida. Estudios con roedores en vuelos cortos sugieren que la microgravedad interfiere con el desarrollo óseo y neural. La pregunta crucial sin respuesta es, ¿puede un feto humano desarrollarse normalmente en la gravedad marciana? El embarazo humano involucra procesos dependientes de la gravedad, desde la implantación del blastocisto hasta el flujo sanguíneo placentario. En gravedad reducida, la redistribución de fluidos de la madre podría alterar la perfusión placentaria, limitando el oxígeno y los nutrientes al feto. El desarrollo esquelético fetal podría verse comprometido por la ausencia del estímulo mecánico gravitacional que guía el crecimiento óseo. Y lo que es más devastador, el sistema vestibular, que controla el equilibrio, se desarrolla con base en el input gravitacional. Es posible que los niños desarrollados en Marte tengan una disfunción vestibular permanente. Esto los convertiría en una población biológicamente aislada, incapaz de regresar al planeta de origen de la especie. La radiación cósmica que permea el ambiente marciano representa una amenaza silenciosa y acumulativa. Existen dos tipos principales de radiación preocupante en Marte. Primero, la radiación cósmica galáctica, compuesta por núcleos atómicos de alta energía, originados en supernovas distantes. Segundo, los eventos de partículas solares, que ocurren esporádicamente cuando las erupciones del Sol eyectan protones de alta energía. La radiación cósmica galáctica es particularly insidiosa. Sus partículas individuales tienen tanta energía que atraviesan la materia ordinaria con facilidad, incluyendo paredes, trajes y tejido humano. Cuando estas partículas chocan con los núcleos atómicos de las células vivas, producen cascadas de partículas secundarias. Crean rastros de ionización que causan roturas de doble hélice en el ADN, mucho más difíciles de reparar. Las roturas de doble hélice que no se reparan correctamente llevan a mutaciones, muerte celular o transformación cancerígena. La acumulación de este daño a lo largo de los años en Marte resultaría en un aumento drástico de la incidencia de múltiples cánceres. La protección contra la radiación cósmica requiere masa, no tecnología sofisticada. No existe un escudo electrónico que pueda desviar estos núcleos de alta energía. Se necesitan metros de material denso. En la Tierra, nuestra atmósfera, equivalente a 10 metros de agua, y nuestro campo magnético nos protegen. Marte carece de ambos. Los hábitats marcianos tendrían que ser enterrados bajo metros de regolito para ofrecer una protección equivalente. Esto convierte la visión de cúpulas transparentes en una fantasía arquitectónica impracticable. Incluso enterrados, los hábitats no podrían proteger a los colonos durante las actividades exteriores necesarias para el mantenimiento, la construcción y la exploración. Cada hora pasada en la superficie acumula una dosis de radiación medible e irreversible. Los eventos intensos de partículas solares pueden administrar dosis letales en cuestión de horas si los astronautas son sorprendidos desprotegidos. Esto crea la necesidad de refugios de emergencia y sistemas de alerta que aún no poseemos con la fiabilidad necesaria. Más fundamentalmente, la exposición crónica a niveles elevados de radiación puede tener efectos cognitivos acumulativos, incluyendo la degradación de la memoria, la reducción de la velocidad de procesamiento neural y un mayor riesgo de demencias precoces. Si estás disfrutando de este viaje mental, puedes dejar tu me gusta para acompañar contenidos similares que exploran las intersecciones entre ciencia, filosofía y los límites de la ambición humana. La psicología del aislamiento extremo y el confinamiento prolongado introduce una dimensión completamente diferente de vulnerabilidad humana, una que no puede resolverse con ingeniería. Sabemos por décadas de investigación en estaciones antárticas, submarinos nucleares y misiones espaciales que los humanos responden al aislamiento de maneras patológicas. El síndrome del tercer trimestre, observado en las expediciones antárticas, implica un deterioro progresivo del humor, la motivación y la función cognitiva a medida que se acumulan los meses de oscuridad y confinamiento.
Personas anteriormente estables desarrollan irritabilidad extrema, depresión, insomnio crónico y, ocasionalmente, episodios psicóticos transitorios. Los conflictos interpersonales se intensifican por trivialidades, porque no existe un escape físico de la presencia constante de los demás. Estudios en estaciones espaciales documentan la formación de subgrupos, exclusión social y confrontaciones verbales que amenazan la cohesión de la misión. En Marte, estas presiones psicológicas se magnificarían. Las misiones iniciales durarían un mínimo de 2 años, debido a las ventanas de lanzamiento orbital. Las colonias permanentes implicarían décadas de residencia. Sería imposible una evacuación médica de emergencia. La comunicación con la Tierra tendría un retraso de 3 a 22 minutos. Y existiría la conciencia existencial de estar más aislado que cualquier ser humano en la historia, separado por 100 millones de kilómetros de vacío hostil. Experimentos como el Mars 500, donde voluntarios vivieron en un hábitat simulado durante 520 días, revelaron patrones preocupantes. Los niveles de actividad física disminuyeron drásticamente, sugiriendo que la motivación psicológica se deteriora. Los ciclos de sueño se desregularon progresivamente. El rendimiento cognitivo en tareas de atención y toma de decisiones disminuyó. Curiosamente, el período más difícil en el Mars 500 no fue el inicio ni el final, sino la fase intermedia, cuando la novedad había desaparecido, pero el final aún estaba distante, creando una sensación de tiempo suspenso que inducía a la apatía. Estos hallazgos son alarmantes porque los participantes del Mars 500 sabían que podían abandonar el experimento en cualquier momento, un lujo que los colonos marcianos reales no tendrían. Estudios sobre prisioneros en confinamiento solitario prolongado y sobrevivientes de secuestros documentan la aparición de síntomas psiquiátricos severos. La arquitectura sensorial de la vida marciana estaría fundamentalmente empobrecida. Los hábitats marcianos serían, por necesidad, herméticos, modulares y repetitivos, sin variaciones meteorológicas naturales, sin cambios estacionales en el paisaje, sin fauna diversa, sin el aroma de un bosque o el océano, sin la sensación del viento en el rostro o la lluvia en la piel. Esta monotonía sensorial puede inducir una hambre de estímulos. El sistema nervioso, subactivado, comienza a generar percepciones internas, manifestándose como alucinaciones o distorsiones. Estudios de privación sensorial extrema muestran que los humanos comienzan a alucinar después de solo horas. Aunque un hábitat marciano no es una cámara de privación total, la pobreza de estimulación podría producir efectos comparables a largo plazo. Además, la ausencia de luz solar natural, con un espectro completo, podría desregular los ritmos circadianos de maneras que la iluminación artificial no puede compensar por completo. La comunicación con la Tierra sería fundamentalmente diferente a cualquier forma de comunicación humana anterior, debido al retraso impuesto por la velocidad de la luz. Cuando Marte está más cerca, las señales de radio tardan unos 3 minutos. Cuando están en lados opuestos del Sol, el retraso aumenta a 22 minutos. Esto hace que la conversación en tiempo real sea completamente imposible. Transforma toda comunicación interpersonal con la Tierra en un intercambio asíncrono de mensajes grabados. No sería posible llamar a un familiar durante una crisis emocional y recibir consuelo inmediato, ni consultar a un especialista médico terrestre sobre una emergencia que requiere una decisión instantánea. Toda comunicación estaría desfasada, desincronizada, retrasada. Los colonos marcianos se volverían progresivamente alienados de la cultura terrestre, no por intención, sino por inevitabilidad física. La economía de una colonia marciana autosuficiente revela un absurdo termodinámico raramente confrontado. Cada función metabólica básica que damos por sentada en la Tierra se convierte en un problema de ingeniería monumental en Marte. El aire respirable debe producirse continuamente mediante la electrólisis del agua para generar oxígeno. El dióxido de carbono exhalado debe ser eliminado y procesado. El agua debe extraerse del hielo subterráneo,
purificarse de tóxicos y luego reciclarse rigurosamente de la respiración, la transpiración y los desechos humanos. La comida debe cultivarse en invernaderos presurizados bajo iluminación artificial. Esto se debe a que la atmósfera marciana bloquea la luz solar fotosintéticamente activa y la radiación UV dañaría las plantas. Cada caloría de alimento producida requiere energía para la iluminación, la calefacción, el bombeo de agua y el procesamiento de residuos orgánicos. Calentar el hábitat contra los 80 grados bajo cero del exterior requiere calefacción activa y continua. La fabricación de herramientas, repuestos, componentes electrónicos, medicamentos y todo lo demás tendría que replicarse localmente o importarse de la Tierra a costos prohibitivos. El costo energético de mantener a un solo humano en Marte por año se ha estimado en múltiples megavatios hora de electricidad, órdenes de magnitud por encima del consumo per cápita en la Tierra, incluso en naciones desarrolladas. Esa energía tendría que provenir de paneles solares, cubriendo grandes áreas para compensar la menor intensidad solar, o de reactores nucleares compactos. Los reactores presentan sus propios desafíos de transporte, operación remota y eliminación de combustible gastado. Las tormentas de polvo, que oscurecen el sol durante semanas, hacen que la dependencia exclusiva de la energía solar sea arriesgada. La matemática fundamental es implacable. Cada julio de energía gastado en Marte debe producirse localmente, usando recursos extraídos localmente. Importar energía de la Tierra es económicamente absurdo, y los recursos energéticos marcianos son limitados. El viento es ineficaz debido a la atmósfera tenue. La energía hidroeléctrica es inexistente. La geotérmica es potencial, pero requiere perforación profunda. Y la fusión nuclear sigue siendo una tecnología lejana. La producción de alimentos ilustra esta imposibilidad termodinámica. Una persona requiere unas 2.000 kilocalorías diarias. Estimaciones conservadoras sugieren que alimentar a un humano en Marte requiere entre 50 y 100 metros cuadrados de área de cultivo hidropónico intensivo, asumiendo una eficiencia muy superior a la de la agricultura terrestre. Esa área de cultivo debe ser presurizada, calentada, iluminada artificialmente, irrigada con agua purificada y protegida contra los percloratos del suelo. La inversión energética total en cada caloría producida es órdenes de magnitud superior a la de la agricultura terrestre, donde el sol y la lluvia son gratuitos. En Marte, cada una de esas funciones debe ejecutarse artificialmente, con el gasto energético correspondiente. Un problema más fundamental es, ¿de dónde vienen los nutrientes? Las plantas requieren nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes. El suelo terrestre los contiene en formas biodisponibles, acumuladas durante miles de millones de años de actividad biológica. El regolito marciano contiene algunos de estos elementos, pero en formas no utilizables por las plantas y mezclados con tóxicos que deben ser eliminados. Producir fertilizantes a partir de materias primas marcianas requiere un procesamiento químico intensivo en energía. Alternativamente, los fertilizantes podrían reciclarse de los desechos humanos, pero los sistemas de reciclaje perfectos no existen. Inevitablemente hay pérdidas que deben reponerse, o la población alimentable disminuirá progresivamente. Ninguna biosfera artificial cerrada ha alcanzado jamás la autosuficiencia completa por más de 2 años. La Biosfera 2, un ambicioso experimento de los años 90, intentó crear un ecosistema totalmente cerrado con 8 humanos en Arizona. Fracasó. No pudo mantener niveles adecuados de oxígeno y tuvo que ser ventilado con aire exterior después de 16 meses. Enfrentó colapsos en las poblaciones de insectos polinizadores y la proliferación de plagas. Y la Biosfera 2 tenía ventajas monumentales comparadas con un hábitat marciano: presión terrestre, gravedad normal, protección contra la radiación cósmica y luz solar natural. Si no podemos cerrar el ciclo biológico bajo condiciones terrestres favorables, ¿qué esperanza realista existe de hacerlo en Marte? La manufactura representa otra categoría de dependencia.
Una colonia marciana necesitaría la capacidad de fabricar artículos localmente, porque el transporte desde la Tierra es extraordinariamente caro. Considera lo que se necesita para producir algo tan simple como un tornillo de metal. Primero, se debe localizar y extraer el mineral. Luego, el mineral debe ser procesado metalúrgicamente para extraer el metal puro, lo que implica hornos de alta temperatura. El metal debe ser formado mecánicamente usando tornos o fresas. Finalmente, el componente puede necesitar un tratamiento térmico. Cada etapa de la fabricación de un tornillo requiere maquinaria especializada, energía sustancial y conocimiento técnico. Ahora, multiplica esa complejidad por cada producto que una civilización tecnológica necesita: componentes electrónicos, tejidos, medicamentos, vidrios, plásticos, cerámicas. Esto revela la asombrosa escala de infraestructura industrial que requeriría una colonia autosuficiente. Los semiconductores son un ejemplo particularmente ilustrativo de esta imposibilidad práctica. La producción de chips de computadora modernos requiere salas limpias con control atmosférico extraordinariamente preciso. Requiere litografía ultravioleta extrema, deposición de capas atómicas de materiales y cientos de pasos secuenciales. Las cadenas de suministro terrestres para semiconductores abarcan docenas de países y miles de empresas especializadas. Replicar esa capacidad en Marte no es simplemente caro, es prácticamente inconcebible con una población menor a millones de personas. Sin la capacidad de fabricar electrónicos localmente, la colonia marciana dependería de las importaciones terrestres para computadoras, sensores y sistemas de comunicación. Esta dependencia crea una vulnerabilidad existencial. Una interrupción del suministro desde la Tierra, debido a una crisis política o económica, podría hacer inviable la colonia marciana en cuestión de años. Los medicamentos y suministros médicos introducen una dependencia adicional. Los antibióticos modernos, los medicamentos cardiovasculares, los anticonceptivos y los analgésicos requieren una síntesis química en instalaciones especializadas. Una colonia marciana necesitaría no solo reservas, sino la capacidad de sintetizarlos localmente. Esto implica laboratorios farmacéuticos completos. El equipo médico, desde instrumentos quirúrgicos hasta máquinas de resonancia magnética, tendría que ser fabricado localmente o importado continuamente. Aún más problemático, la experiencia médica necesaria para tratar toda la gama de condiciones humanas requiere décadas de formación. Una colonia pequeña simplemente no podría mantener suficientes especialistas en todas las disciplinas. Emergencias médicas complejas, cirugías especializadas y condiciones raras surgirían inevitablemente sin la experiencia local para tratarlas. Esto resultaría en muertes que serían evitables en la Tierra. Si este tema despierta tu curiosidad, quizás desees comentar desde dónde estás viendo, creando una conexión con otros que también contemplan estas cuestiones sobre nuestro lugar en el cosmos. La cuestión reproductiva regresa ahora con un peso filosófico adicional. Asumiendo que el desarrollo fetal en gravedad marciana sea posible, lo cual no está demostrado, los niños nacidos y criados en Marte enfrentarían una realidad existencial sin precedentes. Crecerían en ambientes herméticamente sellados. Nunca sentirían el viento natural, nunca verían un océano o un bosque. Nunca experimentarían la biodiversidad más allá de unas pocas especies agrícolas. Sus cuerpos se adaptarían a la gravedad reducida de maneras que probablemente los harían incapaces de funcionar en la gravedad terrestre si alguna vez intentaran visitar el planeta ancestral. Estudios de desarrollo infantil enfatizan la importancia crítica de la exploración física y la interacción con entornos naturales diversos. Los niños marcianos serían privados de todo esto, creciendo en contenedores artificiales, conociendo la Tierra solo a través de transmisiones retrasadas. ¿Qué tipo de psicología se desarrollaría bajo esas condiciones? ¿Qué perspectiva filosófica emergería de una generación criada enteramente en un ambiente artificial, en un planeta muerto? Habría una alienación profunda, no solo de la Tierra, sino de la propia condición de ser un organismo biológico que emergió de una biosfera compleja.
La cuestión del retorno a la Tierra revela una asimetría fundamental. Mientras que los humanos terrestres pueden viajar a Marte, los humanos adaptados a Marte después de generaciones probablemente no podrían regresar a la Tierra. Enfrentarían dificultades fisiológicas insuperables. La gravedad terrestre triplicaría el estrés en sus sistemas esqueléticos y cardiovasculares. Sus corazones, adaptados a bombear contra solo el 38% de la carga gravitacional, de repente tendrían que trabajar casi 3 veces más. Sus huesos, desarrollados bajo carga mecánica reducida, necesitarían soportar fuerzas compresivas mucho mayores. Su sistema inmunológico, desarrollado en un ambiente estéril, se encontraría con una diversidad microbiana terrestre para la cual no tiene preparación. Esta asimetría crea la posibilidad de que la colonización marciana sea un viaje de ida. Los pioneros y sus descendientes estarían irreversiblemente comprometidos con la vida marciana, sin posibilidad real de retorno. Los costos económicos de transportar masa de la Tierra a Marte iluminan el absurdo fundamental de la dependencia continua. Con la tecnología actual de cohetes químicos, poner 1 kilogramo de carga en la superficie marciana cuesta entre 50.000 y 200.000 dólares. Para ponerlo en contexto, un astronauta individual requiere unos 10 kilogramos de suministros por día, eso es 3.600 kilogramos por año. Multiplica eso por el costo de transporte, y cada astronauta cuesta entre 180 y 720 millones de dólares anualmente, solo en suministros básicos. Añade repuestos para sistemas de soporte vital, equipo científico, herramientas, ropa, medicamentos. Y los costos se disparan. Una colonia de 1.000 personas, el número mínimo citado como viable, requeriría suministros anuales que costarían cientos de miles de millones de dólares. Un valor que excede el PIB de muchas naciones y es insostenible. La promesa de autosuficiencia eventual no resuelve esto, porque décadas de dependencia total preceden a cualquier autosuficiencia parcial. La viabilidad económica de una colonia marciana depende de identificar recursos que Marte podría exportar a la Tierra para financiar las importaciones necesarias. En la historia terrestre, las colonias distantes solo se volvieron sostenibles cuando descubrieron recursos valiosos que justificaban los costos de transporte. Especias, metales preciosos, productos agrícolas. Marte no ofrece nada comparable. No hay especias, porque no hay biosfera. Existen metales preciosos, pero no en concentraciones que justifiquen los costos astronómicos de minería y transporte interplanetario. No hay ningún recurso energético único, ni material exótico que una colonia marciana pudiera producir de manera más económica que en la Tierra. La única exportación concebible sería el conocimiento científico. Pero el conocimiento no tiene masa física y puede transmitirse electrónicamente, sin necesidad de una costosa colonia permanente. Las misiones robóticas proporcionan un retorno científico mucho mayor por dólar invertido. Esta ausencia de justificación económica significa que cualquier colonia marciana sería una empresa puramente ideológica o política, sostenida por la voluntad gubernamental o la filantropía multimillonaria, en lugar de la lógica económica, un acuerdo que históricamente ha demostrado ser insostenible. El entusiasmo inicial eventualmente disminuye, las prioridades políticas cambian, los filántropos mueren. El apoyo financiero se evapora, dejando a los colonos aislados en un mundo hostil. Tampoco es posible argumentar que la colonización marciana funcione como un seguro contra la extinción humana. Una colonia pequeña, totalmente dependiente del soporte tecnológico, no sobreviviría a una catástrofe que eliminara la civilización industrial terrestre. Si un asteroide o una guerra nuclear destruyera la capacidad de la Tierra para enviar suministros, la colonia marciana sucumbiría en meses. Marte no ofrece un refugio, ofrece un segundo lugar para la extinción. La comparación con la colonización histórica terrestre es instructiva, pero fundamentalmente engañosa. Cuando los europeos colonizaron América, África, Asia y Oceanía, encontraron ambientes hostiles, pero fundamentalmente habitables. Tenían aire respirable, agua potable, suelo fértil y madera. Los colonos podían, técnicamente,
sobrevivir con tecnología neolítica si era necesario. La sostenibilidad no requería una cadena de suministro global continua. Podía lograrse localmente. Esa autosuficiencia fundamental no es remotamente posible en Marte. Allí, cada respiración, cada gota de agua, cada caloría y cada grado de calor dependen de que la tecnología funcione perfectamente y sin interrupción. El fallo de un solo sistema crítico puede matar a toda la colonia en horas o días. No existe un plan B con métodos primitivos, porque el ambiente marciano es absolutamente letal, sin soporte tecnológico. La colonización de Marte es más análoga a establecer un asentamiento permanente en el fondo del océano profundo o en el vacío lunar. Aún más preocupante es el paralelo ético con la colonización histórica, que consistentemente involucró el desplazamiento y la explotación de poblaciones indígenas. Aunque Marte carece de habitantes indígenas, el lenguaje de la colonización marciana replica patrones problemáticos de destino manifiesto y derecho de conquista. Los argumentos para la terraformación de Marte asumen que un planeta muerto no tiene valor, excepto como recurso para la explotación humana. Una perspectiva que refleja un antropocentrismo extremo. Incluso si Marte es geológicamente inerte, posee un valor científico inmenso. Es un registro de procesos planetarios, evolución climática y posiblemente de vida extinta. Terraformar Marte destruiría irreversiblemente ese registro natural. Borraría una biblioteca planetaria única. La protección planetaria, un principio establecido, reconoce que los ambientes extraterrestres tienen un valor científico que debe ser preservado. Pero la retórica de la colonización a menudo descarta estas consideraciones como obstáculos para el progreso. La alternativa, que rara vez recibe consideración seria, es enfocar nuestros recursos y esfuerzos en la sostenibilidad de la Tierra, en la restauración climática y el desarrollo de tecnologías que permitan a la civilización prosperar indefinidamente en el único planeta que sabemos con certeza que puede soportar vida humana. La Tierra enfrenta desafíos monumentales: cambio climático, pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y acidificación de los océanos. Estos problemas son técnicamente más tratables que la colonización marciana, porque operan en un planeta con atmósfera respirable, agua abundante, una biosfera funcional y la gravedad adecuada. La inversión de billones de dólares en captura de carbono, energía renovable y agricultura regenerativa produciría retornos tangibles para miles de millones de humanos. Comparativamente, los billones gastados en un programa marciano beneficiarían, en el mejor de los casos, a unas pocas docenas de colonos, mientras el resto de la humanidad lidia con las consecuencias de la negligencia ambiental terrestre. El contraste revela algo profundamente perturbador sobre nuestra psicología colectiva. Aparentemente, es más fácil fantasear con terraformar Marte que con reparar la Tierra. Es más inspirador imaginar pioneros en una frontera alienígena que agricultores restaurando suelos degradados. La ciencia ficción ofrece narrativas heroicas de exploración, mientras que el arduo trabajo de la sostenibilidad terrestre se percibe como mundano o limitante. Marte funciona como un escape psicológico. Nos permite evitar confrontar nuestra responsabilidad por el daño ambiental que causamos, proyectando nuestras esperanzas en un futuro donde los problemas de la Tierra se vuelven irrelevantes porque simplemente nos hemos ido. Este escapismo es fundamentalmente infantil. Refleja la fantasía de que siempre hay un nuevo territorio que explorar cuando agotamos el actual. Ignora la realidad de que eventualmente debemos aprender a vivir sosteniblemente dentro de nuestros límites planetarios. Los hábitats oceánicos terrestres ofrecerían muchas de las ventajas propuestas para Marte, sin sus desventajas extremas. Los océanos cubren el 70% de la superficie terrestre y permanecen en gran parte inexplorados. Los asentamientos submarinos o flotantes podrían expandir el área habitable humana, manteniendo la proximidad a la biosfera, la gravedad normal y la posibilidad de evacuación rápida. La tecnología de hábitats submarinos está décadas más avanzada que la de los hábitats marcianos.
Los recursos oceánicos incluyen alimentos, minerales y un potencial energético enorme. Los costos de construcción y operación serían órdenes de magnitud menores que los de las misiones marcianas. Sin embargo, los hábitats oceánicos no capturan la imaginación cultural de la misma manera, probablemente porque permanecen ligados a la Tierra y no ofrecen la narrativa de trascendencia planetaria que Marte simboliza. Las estaciones orbitales terrestres representan otra alternativa, técnicamente más simple y científicamente más valiosa. La órbita terrestre baja ofrece acceso fácil. Permite la comunicación en tiempo real y la rotación de tripulaciones en meses, no en años. La gravedad artificial podría suministrarse mediante la rotación del hábitat, solucionando el problema del deterioro fisiológico. Los recursos podrían extraerse de asteroides cercanos, que son accesibles con mucha menos energía que Marte. La luz solar constante proporciona energía abundante. La infraestructura orbital podría, eventualmente, albergar a millones de personas en hábitats tipo cilindro o NIL, proporcionando un área habitable mucho mayor que las superficies de Marte y la Luna combinadas. Aún así, las estaciones orbitales carecen del romanticismo de pisar suelo alienígena y plantar una bandera, lo que revela que las motivaciones para Marte son tanto psicológicas y simbólicas como prácticas. La pregunta central que emerge es fundamentalmente filosófica. ¿Qué significa ser una especie que sueña con colonizar otros mundos cuando apenas podemos habitar sosteniblemente el que nos originó? Esta contradicción revela algo esencial sobre la condición humana contemporánea. Somos una especie con capacidades tecnológicas monumentales, pero con una sabiduría limitada sobre cómo aplicarlas. Podemos concebir naves espaciales que cruzan 100 millones de kilómetros de vacío, pero no podemos concebir sistemas políticos y económicos capaces de distribuir recursos equitativamente o limitar las emisiones de carbono. Podemos imaginar la terraformación de Marte, pero no podemos imaginar la transformación de nuestros sistemas industriales terrestres para que operen de forma sostenible. Esta asimetría entre la capacidad técnica y la sabiduría colectiva es quizás el desafío definitivo de nuestro siglo. Enfocarse en las fantasías marcianas en lugar de las realidades terrestres representa una abdicación de esa responsabilidad. Existe el argumento de que la expansión más allá de la Tierra es un imperativo moral a largo plazo para asegurar la continuidad de la conciencia humana contra eventos catastróficos que podrían extinguir la vida terrestre. Impactos de asteroides, supervolcanes o explosiones de rayos gamma podrían, teóricamente, hacer inhabitable la Tierra. Distribuir a la humanidad en múltiples mundos reduciría el riesgo existencial al eliminar un único punto de fallo. Este argumento tiene mérito lógico, pero falla al no confrontar las escalas de tiempo relevantes. Los eventos de extinción verdaderamente globales son extraordinariamente raros, a escalas de millones de años. Los impactos como el que extinguió a los dinosaurios ocurren aproximadamente cada 100 millones de años. La humanidad tiene apenas 200.000 años como especie y solo 10.000 años de civilización agrícola. Enfocarse en riesgos a escala de millones de años, mientras ignoramos los riesgos que enfrentamos en las próximas décadas, riesgos que nosotros mismos creamos, como el cambio climático, las armas nucleares o la inteligencia artificial no alineada, es una inversión de prioridades casi cómica. Si no podemos gestionar los riesgos existenciales de nuestra propia creación a escala de décadas, ¿qué esperanza realista tenemos de establecer una civilización multiplanetaria capaz de persistir por millones de años? Además, una colonia marciana tan dependiente del soporte tecnológico no proporcionaría protección real contra la mayoría de los escenarios de extinción. Si una catástrofe terrestre fuera lo suficientemente severa como para eliminar la capacidad industrial de apoyar a la colonia, los colonos morirían meses después, cuando los sistemas fallaran. La única protección verdadera sería una colonia completamente autosuficiente. Y ya hemos establecido que tal autosuficiencia podría ser imposible.
Irónicamente, establecer múltiples civilizaciones independientes en la misma Tierra, intencionalmente aisladas, proporcionaría una resiliencia existencial mayor que una colonia marciana dependiente. La diversidad cultural, geográfica y tecnológica de la Tierra ya proporciona una distribución sustancial del riesgo. La narrativa de la colonización de Marte también conlleva el peligro sutil de hacer que la preservación de la Tierra parezca menos urgente. Si creemos que los humanos siempre pueden migrar a Marte cuando la Tierra se degrade demasiado, el incentivo para proteger nuestro medio ambiente disminuye. ¿Por qué hacer sacrificios económicos dolorosos para limitar las emisiones de carbono si podemos simplemente colonizar un nuevo planeta? Esta lógica es falaz, porque la colonización marciana no es una opción realista para poblaciones masivas, pero psicológicamente funciona como una válvula de escape que permite continuar con comportamientos insostenibles. Marte como un escape conceptual es, quizás, más peligroso que Marte como un destino real. Afecta la toma de decisiones actual sobre asuntos terrestres críticos. Existe una belleza indudable en la ambición humana de explorar y comprender el cosmos. Las misiones robóticas a Marte han producido ciencia extraordinaria sobre la historia geológica del planeta y la evidencia de agua líquida antigua. Los telescopios espaciales han revelado miles de exoplanetas, expandiendo nuestra comprensión de la diversidad planetaria. La Estación Espacial Internacional ha demostrado la capacidad de cooperación internacional y ha proporcionado datos valiosos sobre la fisiología humana en microgravedad. Estos esfuerzos son defendibles porque expanden el conocimiento. Exploración es diferente de colonización. Podemos explorar Marte extensamente con robots, drones y, eventualmente, expediciones humanas temporales, sin jamás intentar establecer colonias permanentes. La exploración científica no requiere autosuficiencia y acepta la dependencia de la Tierra. Reconoce que los investigadores, eventually, regresan a casa. El sueño marciano persiste, no porque tenga sentido económico, sino porque toca arquetipos psicológicos profundos sobre la exploración, la frontera y la trascendencia. Los humanos son una especie inquieta que históricamente migró a través de todos los continentes, cruzó océanos y escaló las montañas más altas. Esta inquietud es parcialmente genética, pero la inquietud que nos sirvió bien durante la expansión a través de un planeta habitable se vuelve desadaptativa cuando se enfrenta a entornos fundamentalmente inhabitables como Marte. El impulso de explorar no viene con un instinto correspondiente para reconocer cuándo las fronteras se han vuelto imposibles, en lugar de simplemente difíciles. Evolutivamente, nunca nos habíamos enfrentado a un entorno tan absolutamente hostil como el espacio. No poseemos una calibración intuitiva de la imposibilidad. Todo en la historia humana sugirió que la persistencia y el ingenio superarían los obstáculos. Pero la física no negocia, y la biología tiene límites fundamentales que la tecnología no puede eludir indefinidamente. La fijación cultural en Marte, específicamente, revela un sesgo. Venus está más cerca de la Tierra y tiene una gravedad casi idéntica, pero su atmósfera de ácido sulfúrico a 450 grados y 90 atmósferas de presión hace que su superficie sea aún más hostil. Sin embargo, la atmósfera superior venusiana, a 50 kilómetros de altitud, ofrece condiciones sorprendentemente terrestres, presión de una atmósfera y temperaturas moderadas. Esto hace que los hábitats flotantes sean conceptualmente viables. La Luna está 100 veces más cerca que Marte, permitiendo la comunicación en tiempo real y la evacuación en días, no en meses, aunque carece de atmósfera y tiene una gravedad aún más reducida. Titán, una luna de Saturno, tiene una atmósfera densa y lagos de hidrocarburos líquidos. Cada uno de estos destinos tiene ventajas y desventajas, pero ninguno captura la imaginación cultural de la misma manera que Marte. Marte ganó la competencia simbólica no por superioridad objetiva, sino por el accidente histórico de las observaciones del siglo XIX y la ciencia ficción del siglo XX. Una vez establecido como el destino paradigmático, Marte se volvió autorreforzante.
Esta dependencia de la trayectoria significa que alternativas potencialmente superiores no reciben la consideración que merecen. La escala temporal de la colonización propuesta también merece escrutinio. Elon Musk proyectó una colonia autosuficiente para mediados de siglo, un plazo extraordinariamente agresivo, considerando que aún no hemos demostrado la capacidad de mantener a dos humanos en Marte ni por una semana. Proyecciones más conservadoras de las agencias espaciales sugieren una misión tripulada a Marte en las décadas de 2030 o 2040, pero enfatizan la naturaleza exploratoria y temporal. La transición de la exploración a la colonización permanente representaría un salto cualitativo mucho mayor. Históricamente, la colonización terrestre llevó generaciones, incluso en entornos habitables. La colonización de Australia por los británicos, por ejemplo, comenzó en 1788, pero la colonia siguió dependiendo de las importaciones durante décadas. Y eso, en un continente con recursos naturales abundantes y clima templado. Esperar que Marte, un entorno incomparablemente más hostil y remoto, pueda ser colonizado y autosuficiente en décadas, es un optimismo que raya en el delirio. El papel del capital privado en la exploración espacial ha introducido una dinámica nueva y problemática. Empresas como SpaceX y Blue Origin argumentan que la eficiencia del sector privado acelerará la exploración. Hay verdad en eso. Las innovaciones en cohetes reutilizables han reducido los costos de lanzamiento. Sin embargo, la colonización de Marte no ofrece un retorno de inversión obvio. Sin un modelo de negocio viable basado en exportaciones marcianas, la financiación privada eventualmente se agotaría. Más preocupante aún, los incentivos corporativos podrían presionar para tomar atajos en la seguridad y minimizar costos en sistemas redundantes. La historia de la exploración comercial terrestre incluye la explotación brutal de trabajadores y la devastación ambiental. No hay razón para creer que el capital privado operaría de manera diferente en Marte, sin una regulación sustancial. Pero la regulación es difícil de aplicar a través de distancias interplanetarias. La gobernanza de una colonia marciana presenta acertijos políticos y legales sin precedentes. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 establece que ninguna nación puede reclamar soberanía sobre cuerpos celestes, pero no aborda la jurisdicción sobre asentamientos permanentes o los derechos de los individuos nacidos en el espacio. Si una corporación privada establece una colonia en Marte, ¿qué sistema legal gobierna a los colonos? ¿Podrían declarar la independencia? ¿Qué autoridad tendría jurisdicción sobre crímenes cometidos en Marte? ¿Cómo se aplicarían los contratos cuando los litigios tomarían años debido a los retrasos en la comunicación? Cuestiones de ciudadanía, derechos humanos, impuestos y propiedad de recursos requieren marcos legales que no existen. Existe un riesgo de que las colonias marcianas operen en un vacío legal, donde las corporaciones ejerzan un control de facto sin supervisión democrática. La selección de los colonos iniciales también plantea cuestiones éticas. Las misiones iniciales probablemente seleccionarían individuos altamente entrenados, saludables y psicológicamente estables, creando una población fundadora extremadamente poco representativa de la humanidad. Esta selección excluiría necesariamente a personas con discapacidades, condiciones crónicas o aquellos que no puedan pagar los costos si la colonización tiene un componente comercial. El resultado sería una élite autoseleccionada que no representa la diversidad humana. Históricamente, las poblaciones fundadoras homogéneas tienden a replicar y amplificar los prejuicios de sus culturas de origen. Además, si la colonización marciana se presenta como una solución a la superpoblación o la degradación ambiental, crearía una dinámica injusta, donde los ricos y conectados escapan a Marte, mientras miles de millones permanecen en una Tierra deteriorada. La cuestión de la contaminación biológica opera en ambas direcciones. La protección planetaria, hacia adelante, busca evitar que la vida terrestre contamine Marte, destruyendo potencialmente la evidencia de vida microbiana existente allí. Los protocolos actuales requieren una esterilización rigurosa.
Pero la colonización humana hace imposible la esterilización. Los humanos transportan billones de microorganismos. Estos organismos serían inevitablemente liberados en el ambiente marciano. Algunos extremófilos terrestres podrían sobrevivir en nichos marcianos. La contaminación biológica irreversible de Marte comprometería la investigación científica futura. Sería imposible distinguir los organismos nativos de los contaminantes terrestres. Irónicamente, el esfuerzo por colonizar Marte podría destruir precisamente lo que lo hace científicamente valioso. La protección planetaria hacia atrás se preocupa por la posibilidad de que los materiales o humanos que regresen de Marte traigan patógenos marcianos. Aunque la probabilidad de vida marciana compleja es baja, la posibilidad de microorganismos no puede descartarse. Si tales organismos existen y son traídos a la Tierra sin una cuarentena adecuada, podrían interactuar con la biosfera de maneras impredecibles. El precedente histórico de especies invasoras demuestra el potencial de consecuencias ecológicas catastróficas. Los protocolos de cuarentena para el regreso de Marte tendrían que ser extraordinariamente rigurosos. La cuestión filosófica más profunda es sobre el significado del progreso humano. El progreso se concibe tradicionalmente como expansión. Más territorio, más recursos, más fronteras conquistadas. Esa concepción nos sirvió bien cuando los recursos parecían ilimitados, pero ahora hemos alcanzado los límites planetarios. La expansión más allá de la Tierra se enfrenta a barreras físicas que pueden ser insuperables. La alternativa al progreso como expansión es el progreso como refinamiento. No crecer indefinidamente, sino mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad y la equidad dentro de nuestros límites planetarios finitos. Esta concepción alternativa valora la profundidad sobre la amplitud, la resiliencia sobre el crecimiento, el equilibrio sobre la conquista. Marte representa la prueba definitiva de estas dos visiones. Si el progreso significa expansión perpetua, Marte es un imperativo. Si el progreso significa refinamiento, entonces enfocarse en la Tierra es la prioridad racional. Y Marte sigue siendo un destino de exploración, no de colonización. La estética cultural de la colonización marciana presenta una visión casi siempre optimista y heroica. Imágenes de cúpulas brillantes, astronautas explorando valles, granjas verdes alimentando a poblaciones crecientes. Todas evocan una sensación de posibilidad y triunfo humano. Esa estética oscurece la realidad mucho más sombría de la vida marciana. El confinamiento claustrofóbico, el reciclaje constante de agua y aire, el trabajo extenuante con trajes espaciales desgarbados, la dieta monótona, el aislamiento social, la separación permanente de la familia, la exposición crónica a la radiación y la conciencia de estar perpetuamente a momentos de la catástrofe si los sistemas críticos fallan. Esa realidad sería más análoga a pasar la vida entera en un submarino nuclear o en una estación antártica durante un invierno eterno, que a las narrativas heroicas de la ciencia ficción. Hay también una dimensión existencial. La Tierra no es solo el ambiente que nos sostiene biológicamente, es el hogar que moldeó toda nuestra historia evolutiva y cultural. Cada aspecto de la experiencia humana emergió de entornos terrestres específicos. Bosques, océanos, desiertos, montañas, cielos azules. La separación de este contexto evolutivo representa una pérdida existencial. Los niños nacidos en Marte crecerían sin conexión experiencial directa con los ambientes que generaron a nuestra especie. Nunca sentirían el océano, nunca escalarían un árbol, nunca observarían la migración de las aves. ¿Qué tipo de perspectiva sobre la vida se desarrollaría sin esas experiencias fundacionales? Se argumenta que los humanos son adaptables y crearían nuevos significados, pero esa adaptabilidad tiene límites y el costo psicológico de la alienación completa de nuestro contexto evolutivo podría estar subestimado. El paralelo con los pueblos indígenas desplazados forzosamente de sus tierras ancestrales es instructivo.
Estudios antropológicos documentan el trauma profundo y duradero experimentado por poblaciones desplazadas de territorios que poseen significado cultural y espiritual. La conexión entre las personas y lugares específicos no es meramente utilitaria, sino constitutiva de la identidad. Aunque los colonos marcianos elegirían migrar voluntariamente, sus descendientes no elegirían nacer desconectados de la Tierra. La cuestión de si es ético crear una nueva generación de humanos intencionalmente alienados de su hogar planetario merece una seria consideración moral. Si todo el contenido presentado hasta aquí resuena de alguna forma con tus reflexiones, considera la posibilidad de compartir este material. El recurso intelectual y financiero dirigido a la colonización de Marte representa un costo de oportunidad monumental. El calentamiento global requiere una transformación energética que cuesta billones, pero que produce beneficios para toda la humanidad. La pobreza extrema podría reducirse sustancialmente con inversiones en infraestructura, educación y salud pública. Enfermedades tropicales que afectan a millones podrían ser erradicadas con una fracción del costo de un programa marciano. La investigación sobre la fusión nuclear, si se financia adecuadamente, podría proporcionar energía limpia y abundante. La restauración de ecosistemas degradados, la protección de la biodiversidad y el desarrollo de la agricultura regenerativa son inversiones con retornos tangibles para miles de millones. Comparativamente, la colonización marciana beneficia directamente solo a un pequeño número de colonos, mientras el resto de la humanidad paga los costos y enfrenta las consecuencias de la negligencia terrestre. Esta asignación de recursos refleja un sistema de valores que prioriza el simbolismo de la conquista espacial sobre el bienestar humano concreto. La posibilidad de que la colonización de Marte sea fundamentalmente imposible, no solo difícil o cara, sino literalmente irrealizable, debe ser considerada seriamente. Existen precedentes de objetivos tecnológicos que parecían plausibles, pero resultaron ser imposibles. Las máquinas de movimiento perpetuo violan la segunda ley de la termodinámica. Viajar más rápido que la luz contradice la relatividad especial. Reconocer la imposibilidad no es derrotismo, sino realismo. Permite reorientar los esfuerzos hacia objetivos alcanzables. Si la adaptación biológica humana a Marte resulta imposible, continuar invirtiendo en la colonización permanente sería un trágico desperdicio de recursos. Incluso si la colonización marciana fuera técnicamente posible, la cuestión sigue siendo si es deseable, considerando los costos de oportunidad y los riesgos éticos. La humanidad se enfrenta a una elección. ¿Qué tipo de especie desea ser? ¿Conquistadores compulsivos buscando perpetuamente nuevas fronteras o guardianes contemplativos, aprendiendo a habitar sosteniblemente el único hogar que ciertamente tenemos? Esta elección no es meramente práctica, sino existencial. Marte funciona como un espejo que revela esos valores. En los debates sobre su colonización, vemos proyecciones de las esperanzas, miedos y limitaciones de nuestra civilización. Los optimistas ven un destino manifiesto. Los pragmáticos ven un desafío tecnológico. Los escépticos ven una distracción costosa de los problemas urgentes de la Tierra. Los pesimistas ven una imposibilidad física disfrazada de ambición heroica. La atracción de Marte persiste porque ofrece una narrativa simple. La humanidad tiene un destino entre las estrellas. Marte es el siguiente paso. Esa narrativa es psicológicamente satisfactoria. Proporciona un sentido de propósito y heroísmo. La alternativa, enfocarse en la sostenibilidad terrestre, carece de ese atractivo narrativo. No hay un momento heroico único de plantar una bandera. Solo el trabajo arduo y continuo de reparar daños, modificar comportamientos de consumo y negociar acuerdos políticos complejos. Esta alternativa es más difícil de vender culturalmente, aunque sea más urgente y viable. El desafío es articular una visión del futuro de la Tierra que sea tan inspiradora como las fantasías marcianas, pero fundamentada en la realidad. Lo que se necesita es un discurso más honesto, que reconozca la magnitud de los desafíos físicos, biológicos y psicológicos.
La retórica de la inevitabilidad que rodea a Marte es prematura y peligrosa, porque oscurece las incertidumbres genuinas. El mejor enfoque es continuar la exploración robótica rigurosa de Marte, invertir en investigación fundamental sobre la adaptación biológica y, simultáneamente, dedicar recursos sustancialmente mayores a la sostenibilidad de la Tierra y la mitigación del cambio climático. Este enfoque mantiene la opción de la colonización abierta para el futuro, mientras prioriza racionalmente las necesidades urgentes de la Tierra. El silencio de Marte es absoluto. Incluso en los desiertos más áridos de la Tierra, hay movimiento de aire, el sonido del hielo al contraerse. Marte ofrece solo la quietud completa y definitiva de un mundo geológicamente inerte. Esa quietud es, simultáneamente, aterradora y sublime. Nos recuerda la vastedad cósmica y la insignificancia de la vida. Mirar el paisaje marciano es confrontar la posibilidad de que la vida sea extraordinariamente rara, que la Tierra sea casi incomprensiblemente preciosa, y que destruir nuestra biosfera a través de la negligencia sería una pérdida cósmica de escala incomparable. Quizás esa sea la lección más importante que Marte tiene para enseñar. No cómo colonizarlo, sino cuán singularmente privilegiados somos por habitar un mundo donde la vida prosperó. Entender Marte completamente podría llevar, no a la colonización, sino a un renovado aprecio y compromiso con la preservación de la Tierra. El polvo marciano sigue soplando a través de llanuras vacías, como lo ha hecho por millones de años, y como seguirá soplando mucho después de nuestra eventual extinción, si no aprendemos a vivir de forma sostenible. Marte no nos espera. No le importan nuestras aspiraciones. No ofrece redención ni una segunda oportunidad. Es simplemente un mundo que evolucionó de manera diferente. Estudiarlo nos enseña sobre la fragilidad de las condiciones que permiten que persista una biosfera. Esas lecciones son valiosas precisamente porque iluminan la preciosidad de la Tierra, en lugar de ofrecer un escape de ella. La decisión final no es si podemos colonizar Marte, sino si debemos continuar persiguiendo esta fantasía, en lugar de confrontar la responsabilidad de reparar el daño que infligimos al único hogar que ciertamente tenemos. No hay urgencia en resolver la cuestión marciana. El planeta estará allí por miles de millones de años. Hay una urgencia tremenda en resolver las crisis terrestres que se desarrollan en escalas de décadas y amenazan a miles de millones de vidas. Priorizar lo distante sobre lo inmediato, lo imposible sobre lo necesario y lo simbólico sobre lo sustancial sería un error de juicio histórico. Quizás en siglos futuros, si la humanidad sobrevive a sus desafíos actuales y desarrolla tecnologías radicalmente nuevas, la colonización se vuelva viable. Quizás la ingeniería genética permita adaptar a los humanos. Quizás la inteligencia artificial resuelva los problemas de autosuficiencia. Tal vez nuevos descubrimientos en física permitan la gravedad artificial. Pero esas son especulaciones sobre futuros inciertos. No son bases para la asignación de recursos en el presente. La sabiduría consiste en distinguir entre posibilidades genuinas y fantasías agradables. El planeta rojo gira silenciosamente en su órbita, indiferente a nuestros debates. No solicita nuestra presencia. No promete salvación. Es simplemente otro mundo, vastamente más difícil de habitar de lo que sugieren las narrativas populares. La pregunta que queda suspendida no es cuándo colonizaremos Marte, sino por qué seguimos creyendo que debemos hacerlo, especialmente cuando la evidencia sugiere que ese sueño puede ser inalcanzable y que los recursos dedicados a perseguirlo podrían salvar el mundo que ya habitamos. Contemplar Marte por completo requiere confrontar no solo los desafíos técnicos, sino también las preguntas más profundas sobre los valores, las prioridades y la sabiduría colectiva de una especie que desarrolló la capacidad de alcanzar otros mundos, pero que aún no ha desarrollado la sabiduría para cuidar adecuadamente de aquel que la originó.